Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video de previa Rusia 2018. Para los que son nuevos en el canal, primero los invito a que se suscriban si quieren ver más videos como este, en el que estamos haciendo una serie analizando a todas y cada una de las selecciones del Mundial de Rusia 2018. La nueva Copa del Mundo que ya está tan solo unos días de iniciar. Nosotros estamos avanzando conforme están acomodados en los grupos y el día de hoy seguramente muchos de mis suscriptores están muy felices, porque hoy hablamos de pura vida, hoy hablamos de uno de los grandes animadores de Brasil 2014, hoy hablamos de Costa Rica. Conocidos como la Sele o los Ticos, son parte de la Federación Costarricense de Fútbol en la CONCACAF. Esta será su quinta aparición en mundiales y su mejor finalización, como ya decía, fue Brasil 2014, su última participación este mismo mundial. El jugador con más apariciones es Walter Centeno, quien disputó 137 partidos con la Sele, y su máximo anotador es Rolando Fonseca, quien anotó 47 tantos. Actualmente están en la posición 25 del ranking FIFA. Dirigidos por Oscar Ramírez, tuvieron un proceso mundialista de 56 partidos, 24 victorias, 17 empates, 15 derrotas, 72 goles a favor y 57 goles en contra. Enfrentarán a Serbia, Brasil y cerrarán su participación en la fase de grupos contra Suiza. Amigos, como saben, en estos videos también comparto un poco de detalle cultural y quiero compartir este porque Costa Rica es uno de mis países preferidos. Me encantaría ir a visitarlo porque la gente es súper buena onda y bueno, al menos la que he conocido. Uno de los youtubers cuando inicié a ver YouTube era Chihuahua, que era uno de los amigos de Outconsumer, repito, dato curioso. Pero dato más curioso es que uno de los países más prósperos de Latinoamérica en 2016 registró que el 98% de la electricidad generada vino de recursos amigables para el medio ambiente. Muchas cosas que tendríamos que aprender de Costa Rica y muchas cosas que también ellos querrán seguir aprendiendo en el mundo del fútbol. Como decía, en Brasil 2014 la participación más sorpresiva la dieron ellos. Ellos dieron la campanada. Después viene un proceso un poco accidentado, vamos a decirlo así, después de esta maravilla, de este cuento de Cenicienta, si lo podemos decir así. Hablaremos de sus fortalezas, sus debilidades y tres jugadores que tengo que destacar. Les voy adelantando que uno es Keylor Navas porque tengo que hablar de Keylor Navas. Amigos, Costa Rica llegó hasta la fase de cuartos de final después de vencer en penales a Grecia en los octavos de final en Brasil, en una locura de partido. Después contra los holandeses también lo dejaron todo. Estaba acá, es el sueño latente de los costarricenses de oye, estamos a nada de llegar a semifinales y no luce tan complicado el camino que nos podría llevar a la final. Recuerdo esos días que era cuando ya estaba usando Twitter en su apogeo. La gente estaba vuelta loca de que estábamos presenciando una hazaña. Lamentablemente Holanda prevaleció, ya después como que, y digo lamentablemente porque hashtag mexicano, pero no, dirigidos en ese entonces por José Luis Pinto, pues él fue el gestor de esta gran histórica actuación de la selección, pero después se va de la federación después de un conjunto de problemas que tuvo unas asociaciones, pero el estilo de juego de esta selección básicamente se mantiene y es en lo que hablaremos a continuación. Tiene debilidades y tiene bastantes debilidades, yo diría, y una selección que pudimos ver aquí en el proceso mundialista, la gente de México, la gente de Estados Unidos, Hablemos de Oscar Ramírez, el actual entrenador, quien toma las riendas después de los problemas que tuvo Polo Guanchope al mando y no fueron necesariamente futbolísticos, más bien tuvo un enfrentamiento ahí contra Panamá, si no mal recuerdo, y por cierto, José Luis Pinto ahora entrenador de Honduras, pero bueno, este entrenador básicamente mantiene el mismo estilo, seguramente con tres en el fondo y con los wingerbacks, como son conocidos, o los carrileros en español, y que es un estilo que tiende a ser un poco más defensivo, un poco más de esperar al rival, de cerrarle los espacios, que no puedan transitar el balón, y que han construido a muchos jugadores muy talentosos en los últimos años, que algunos han sido exportados a la MLS, uno de ellos por ejemplo Rodney Wallace, que lo ha hecho bien en la MLS, o Kendall Watson también lo ha hecho bastante bien, pero otros jugadores que saben manejar muy bien el balón, como Brian Ruiz, que ya es uno de los históricos, probablemente su último mundial, Celso Borges, que él ha crecido muchísimo desde aquella gesta que fue como aquel crecimiento de jugadores como ellos, Ureña, después se pierde un poco Ureña, más un delantero, porque uno de los principales problemas va a pasar por este apartado, y claro que ya hablaré de una de las figuras, que ahí sí me la guardo un poco, y uno de los defensas que resulta que es hashtag un jugador KC. Pero ya decía, un estilo que tiende un poco más a dar la iniciativa a los jugadores rivales y depender un poco más de la velocidad de Joel Campbell en el contraataque, ya sea del manejo de balón, de Bolaños, de Brian Ruiz, para hacerla llegar al quien sea que sea el elegido en la delantera, que probablemente sea Ureña.
al final de cuentas uno de los principales problemas que tiene Costa Rica es la defensa. Y como ya decía, en un estilo de juego en el que tienes un poco más a la defensiva, tienes que tener potenciado, tendría que ser tu fortaleza el contraataque, y cuando tienes a jugadores rápidos como Joel Campbell, el manejo de, ya decía Brian Ruiz, de Bolaños, pues uno pensaría que aquí es donde es muy potente la selección, pero aquí está el principal problema, es que no tienen esa capacidad de definición, que ya hablaba un poco de eso ayer con Suiza, ¿no? Un tanto parecidas estas dos selecciones, y que seguramente será un encuentro muy interesante entre Costa Rica y Suiza, y va a ser como el meme de Spider-Man de que nos parecemos mucho, tenemos jugadores talentosos, aunque por ejemplo, ya decía Costa Rica más exportando a la MLS, un tanto más a la Premier League y al fútbol europeo, cada vez creciendo más. Uno de ellos, Joel Campbell, que ya hablaré más de él, de los jugadores destacados, ya les dije 2 de los 3, ya spoileé el video, por el amor de Dios. Hablaremos qué estuvo pasando con él, cómo ha sido su carrera, y Costa Rica, señoras y señores, pues tiene ese problema de la definición, además que es una de las selecciones más viejas en el mundial, es un promedio de edad, en fin, ya sea con la línea de 3 ya sea con la línea de 3 o el 5-4-1, como lo quieran ver, seguramente esa será la herramienta principal de Costa Rica, y más enfrentando una selección como la brasileña, que como ya decía, el problema con ellos es que están cómodos sin el balón y cómodos con el balón, así que ahí es donde la podrían pasar muy mal. También los serbios no se caracterizan por ser una selección que maneje muy bien el esférico, que se asocie demasiado, pero con ese trato de balón, ¿por qué no Pepe el Bosque nos habla un poco más de Brian Ruiz? Ya no es un joven, pero sin duda, Brian Ruiz sigue siendo el jugador diferencial de Costa Rica. Si bien el equipo seguramente mostrará su versión más contragolpeadora, es vital que Ruiz esté en muy buen estado de forma para que, junto con Ureña, Bolaños y Campbell, los equipos tengan mayor sentido en vocación ofensiva. Y amigos, si la selección de Costa Rica va a apostar un poco más por el apartado defensivo, la línea es muy importante, pero lo más importante, la clave de esta selección, la esperanza de que es que si no funciona la línea en el fondo, tienen seguridad. Tienen a Keylor Navas, el mejor portero de Europa esta temporada, elegido por la UEFA Champions League, un tipo que ha demostrado una y otra vez con el Real Madrid que es uno de los porteros de la élite, es un portero que es top 5 nivel mundial, y eso ya es muchísimo decir, señoras y señores. Keylor Navas le trae seguridad a los 3 palos de Costa Rica, y que es esperanza, y es el reflejo de tanto trabajo que ha hecho este país, cómo ha crecido exponencialmente el fútbol a nivel internacional, pero como ya les he hablado de algunas selecciones acá, solo por decir CONCACAF, yo creo que todas las selecciones van a decir, oye Carlos, pues Panamá va a su primer mundial, sí, pero creo que no vemos tanto talento como en el que vemos en Costa Rica. Creo que esta es la selección que más ha progresado, que más ha crecido, que más nos hace voltear a ver inclusive el fútbol costarricense, porque cada vez exporta más jugadores a la MLS, a la Premier League, a España. Hay que virar los ojos a selecciones como Costa Rica. Y repito, Keylor Navas es el fiel reflejo de un trabajo bien hecho, de un tipo que nunca se rindió, que fue a partirse la madre y que ahora está en la cumbre de su carrera a disputar un mundial más. Y hablemos de Joel Campbell, quien en 2014 fue la gran sensación y después se ha perdido un poco. Hay que decirlo así, Joel Campbell ha deambulado por equipos sesión. Hoy actualmente en el Real Betis cedido, pero termina su sesión en 30 de junio, así que pues bueno, ya muy pronto lo veremos de regreso con el Arsenal. Vamos a ver qué decide hacer el conjunto de Unai Emery. Qué gracioso, es decir, ya no de Arsène Wenger Arsenal, pero ahora de Unai Emery. Pero pues bueno, Joel Campbell, ¿qué te ofrece? Explosividad, velocidad, buen manejo de balón, potencia, definición. Es un jugador completísimo, pero viene de una lesión muy importante con el Betis, aunque ya en las últimas jornadas ya lo vimos más en ese estado de forma característico. Joel Campbell, que te trae esa explosividad, que te trae ese cambio de ritmo, y que es importantísimo para una selección que va a estar tirada principalmente atrás, va a estar esperando al rival y a dar esos latigazos para que aparezca un Joel Campbell y que se enfrente a los defensas serbios, a los defensas de Suiza, que va a ser muy complicado. Y en esa banda que normalmente lo solemos ver por izquierda, aunque no desconoce la banda de la derecha, podría enfrentarse un jugador como Lichtsteiner, y por el otro lado Ricardo Rodríguez con Serbia también estará muy interesante, con Rukavina por ejemplo, que ya lo conoce de la Liga Española. Así que señoras y señores, Joel Campbell, una oportunidad más de reinventarse, de mostrarse en el máximo reflector, de que saben que la he pasado mal, lesiones, inconsistencia, pero aún puedo estar en el máximo nivel y llamar la atención de algún equipo grande de media tabla hacia abajo, en la Premier, en España, en Bundesliga. Joel Campbell todavía tiene ese potencial, es relativamente joven y espero mucho de él, como también espero mucho de un jugador que hace por experiencia y que ya lo quisiera ver en Europa, porque lo ha hecho bastante bien esta temporada, no tanto como cuando llegó al New York City Football Club. Estoy hablando de Ronald Matarrita, el lateral por izquierda, ex alajuelense, ahora propiedad del
del Citigroup, ya saben, podría terminar en algún momento con el Manchester City, ¿se imaginan? Ya su compañero Jack Harrison, ¿no? Que va al Middlesbrough, pero es carta del Manchester City. Pero bueno, Ronald Matarrita, un jugador que nace como delantero y que tiene ese espíritu de intentar incorporarse al ataque, puede hacerlo en una línea de 4, ya lo ha hecho con NYCFC de Patrick Vieira en esa posición de lateral por izquierda, o como ya decía, un winger back, que probablemente es como lo veamos así en la selección de Costa Rica, ganándole seguramente la posición a un jugador como Brian Oviedo, que ese sí, su carrera ha ido descendiendo un poco más y ahora Ronald Matarrita es el que tiene que tomar esa posición. Hace un año estuvo lesionado, se le rompió el pie, pero ha sabido reponerse, ha sabido retomar su puesto de titular y a ser una de las figuras muy importantes del NYCFC y de la MLS del fútbol latinoamericano, con incorporaciones ofensivas, ya lo decía, con un buen trabajo de defensa, aunque probablemente su mayor debilidad sea el apartado físico en los enfrentamientos de cuerpo, en los duelos aéreos. Suele ser un jugador que se le complica bastante, y considerando ya sean con Brasil, tal vez aquí va a estar un poco más parejo el asunto, a menos que se enfrente a un Xherdan Shaqiri, que sabemos que es un portento físico, un embolo, que se enfrente a los serbios, que también son rocas, y va a ser muy complicado para Ronald Matarrita, pero le estaremos siguiendo muy de cerca desde México, en todo el mundo. Para esto son estos videos. Costa Rica, señoras y señores, pura vida. ¿Qué pueden hacer en este mundial? Los quiero leer en la sección de comentarios. En los pasados me han dicho que hay selecciones que pueden sorprender. ¿Costa Rica puede volver a sorprender en este mundial o se quedará corto ante selecciones como Suiza, Serbia y Brasil? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es la esperanza del pueblo costarricense? Los leo en la sección de comentarios, señoras y señores. Eso es todo por este video. Muchísimas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos, muy importantes para compartir el video. Además, darle RT en Twitter para que este video llegue a más personas. Si eres de Costa Rica, puedes compartirle este video a tus amigos para ver qué piensan de lo que yo estoy analizando de su selección. Y si eres de otras partes de Latinoamérica, espero que te sirva este video como todos los demás videos para que estés enterado de Rusia 2018. Y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos. Mis redes sociales en la descripción del video. Bienvenidos a Casa Deportes.